Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy es martes de Un Punto Candente en la Economía. Bienvenidos aquí en Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Fidel y David, buen martes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días, Darcy. Buenos días, Fidel. Un feliz Bien. martes. Buen Mediodía día. ya, son Sí, las 12. sí, así es. Bien, amigos, martes, como acostumbramos, con Un Punto Candente Economía. Hoy vamos a hablar sobre las reservas internacionales venezolanas que han seguido marcando un descenso importante. Según informaciones, en lo que va de año se han reducido o perdido, que es lo mismo, equivale, $1.000 millones aproximadamente de las reservas. Entonces, titulamos nuestro programa hoy, las reservas internacionales, entre un mínimo histórico y las sanciones internacionales. En efecto es así, pero nosotros primero que nada debemos decirle que las reservas internacionales se refieren a o establecen que son esos recursos financieros con los que cuenta un país para cumplir compromisos, bien sea a través de los pagos de los bienes y servicios que importa el servicio de deuda y también como un mecanismo para estabilizar la moneda de un país. Cabe destacar que las reservas internacionales son el respaldo de los bolívares, aquí en el caso de Venezuela, que circulan día a día por las calles, para decirlo en una forma muy general. Y es el Banco Central el encargado de manejarlas, que teniendo en cuenta que es el petróleo a través de exportaciones petroleras de donde se obtiene el mayor monto de las divisas, PDVSA le entrega las divisas, los dólares al Banco Central y de ahí él se encarga a través de su política monetaria, distribuir y proveer todo lo que es esa masa monetaria. Reservas internacionales en dólares que, como lo dijo Fidel, pues están alcanzando un mínimo histórico entre las sanciones y entre todo el despilfarro por ausencia de una política económica coherente, despilfarro de las reservas internacionales. Así es, un país que llegó a tener reservas internacionales por encima de los $30.000 millones. Estamos en el 2008 tuvo 42.000 millones de dólares. Y estamos en escasamente un poquito más de 8.000 millones de reservas mínimas históricas. David, ¿qué está pasando con este tema de las reservas? Venezuela es un país que no tiene las finanzas ordenadas. Venezuela tiene un gasto público desordenado. En un país con unas finanzas ordenadas, la divisa, en este caso el petrodólar, está ya asignado a una cuenta de reservas o está asignado a un fondo de inversiones. Para que no se toque como tal, ¿no? O sea, para hacerle uso de reinversión y de soporte. Las divisas, las reservas internacionales tradicionalmente han sido débiles en Venezuela. El desorden financiero, un gasto público desordenado, sin control ninguno, sin controloría, básicamente la divisa que entra aquí desaparece. Así de sencillo. Así de sencillo. El sistema se lo consume por el desorden que tenemos. El monto actual de reserva, lo decía Fidel, son 8,3 millones de dólares. Pero esas reservas no solamente son reservas que se pueden contar con ellas para cumplir un compromiso, porque ahí están todo lo que son las reservas activas, que es el circulante en dólares, como las reservas pasivas, que son los lingotes de oro. Tenemos al momento de hoy, de esta fecha, lo que es 10 de septiembre, que se cuentan con menos de 1.000 millones de dólares como reservas líquidas, que es insuficiente, a pesar de la disminución del tamaño que ha tenido la economía venezolana, producto de la contracción que ha habido. Y reservas que no crecen precisamente producto de ello, porque no hay producción y exportación de bienes y servicios del sector privado o público, y lo propio está ocurriendo con la producción petrolera, que está en descenso. Exacto. Y el mercado internacional está en descenso. Y no olvidemos también que las sanciones internacionales están impactando directamente la producción y la exportación de petróleo en este momento. Ahora, este problema de las reservas no es de hoy. Hoy está marcando un hito en el mínimo, pero este problema se viene marcando hace años, muchos años, en que Venezuela está
viendo caer sus reservas internacionales desde el 2008 para acá. Exactamente, y tal como lo decía David, esto no es un problema de que las reservas han disminuido, es simplemente un problema de que Venezuela nunca ha tenido sus finanzas públicas organizadas, estructuradas y planificadas en cuanto a los desembolsos de acuerdo a los ingresos que tenga. Para nosotros, Venezuela, el manejo financiero, económico y monetario de un país petrolero como Noruega debería ser nuestro espejo, pregunto, David. Sí, Venezuela no hace cosas que otros países petroleros sí hacen. Entonces, el sistema de fondos de inversión, de fondos soberanos de Noruega, de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita acaba de hacer una privatización de Aramco del 20%. Vendió el 20% de la empresa. En una oferta pública de acciones. Pero eso fue a un fondo de inversión que va a financiar ciudades industriales en Arabia Saudita. No fueron a misiones sociales. No fueron a misiones sociales. De la monarquía. Esas son finanzas ordenadas. Y esas son las finanzas ordenadas de un país petrolero, que Venezuela no tiene. ¿Qué hace Arabia Saudita con esos fondos? Invertir. Traer inversión. Financiar inversión. Financiar inversión. Básicamente se habla de 2 ciudades industriales de alta tecnología, se habla de inversiones en turismo, en un plan a largo plazo. De inversiones reproductivas que van a generarle ingresos, creación de riqueza a la economía y diversificación. Qué importante esto, para no depender solo del petróleo. Ahora bien, Venezuela necesita estudiar esos modelos de fondos soberanos, de fondos de inversión. Necesitamos adoptar un sistema de fondos de inversiones de ese tipo. Necesitamos adoptar una estructura, una organización de banca central independiente. Colombia y México tienen bancas centrales independientes eficientes. También para no irnos a hablar de Europa o del Japón. No, por supuesto. De Alemania. Estas diferencias, correcto. De Alemania. Alemania tiene una banca central organizada regionalmente con una junta de gobernadores. Esos sistemas hay que estudiarlos, hay que adoptarlos acá. Estudiarlos para adoptarlos y, por supuesto, hacerlos operativos aquí en Venezuela. Sí, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de un punto candente en la economía, las reservas internacionales, entre un pico mínimo y las sanciones. Así que no se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hoy en un punto candente, como acostumbramos los martes, en la economía, hablando de la abrupta caída de las reservas internacionales de Venezuela, que están en este momento marcando un mínimo histórico mezclado con el tema de las sanciones internacionales. Y es que en este mes de agosto, que acaba de terminar, publicado datos oficiales por el Banco Central de Venezuela, nos encontramos con que las reservas internacionales venezolanas llegaron al mínimo más bajo, al mínimo histórico, marca un hecho histórico, cerrando agosto en 8.311 millones de dólares las reservas internacionales, de las cuales alrededor del 12% es en dólares y el restante 88% en otro tipo de activos, incluido el oro, que se conoce como el oro monetario. En el mercado, digamos, o en el argot de banca central a nivel internacional. Ahora bien, ¿qué relación puede haber? ¿Cuál es la causa o las causas que podrían estar detrás de esta abrupta caída de las reservas? Uno, en primer lugar, lo que apuntaba nuestro amigo David Ferman en el segmento anterior, el desorden con que se manejan las finanzas nacionales, que conduce histórico, porque esto no es de ahora, esto es histórico en Venezuela, que conduce a que los gobiernos tiendan a gastar más que lo que les ingresa, por un lado, y por el otro, imbuidos en aquel concepto, digamos, de la abundancia, ¿no? Como tenemos petróleo y producimos petróleo, y el petróleo tiene un precio y un valor en el mercado internacional, entonces siempre va a haber ingresos en divisas, entonces, bueno, gastemos como si fuésemos millonarios. No hay fondos, etcétera, de reservas ni nada de eso. Pero está la otra cara de la moneda, y es
¿De qué depende la economía venezolana? Hoy, en un 96% de la producción y exportación de petróleo, en un país que tiene derruida y acabada todo el sistema económico productivo del sector privado y que muy poco podemos exportar porque no hay producción. ¿Qué exportamos? Petróleo. Sí. Y el petróleo descendió. Entonces, en el mes de agosto, la producción petrolera fue de 732.000 barriles diarios de petróleo y las exportaciones no llegaron a 300.000 barriles de producto. Entonces, no hay ingresos en divisas, se deprimen las reservas. David, ¿cómo combatir esto? Básicamente la única solución en este momento es ir con los multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, solicitar un crédito puente y recuperar las divisas. Eso sería una de las primeras medidas. Una opción, ajá. Para recuperar básicamente las divisas, para tener algún tipo de reservas, perdón. Y por el otro lado habría que trabajar en el sistema económico para garantizar que haya un ingreso en divisas. Pero entonces estamos con el tema de primero de las sanciones y segundo de la caída de producción de PDVSA. La recuperación de PDVSA requiere necesariamente de inversión extranjera. Requiere básicamente... Y según los expertos, millonaria inversión en dólares, que no tiene PDVSA. Por lo tanto, las reservas internacionales aquí, si nos referimos a las líquidas, se estiman que en la actualidad son de 1.000 millones de dólares. Pero hay economistas como Ángel Alvarado, representante, vocero de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que dice que están en menos de 500 millones de dólares. Eso no es nada. José Guerra, que también es jefe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ha dicho que es verdad, han disminuido y que a pesar de que la economía venezolana es pequeña, es una economía muy pequeña, ese monto de 8,3 millardos de dólares en reservas internacionales es insuficiente. Si lo comparamos con los montos que tienen en reservas países como Colombia de 53 millardos de dólares, ni pensar en Brasil que tiene 380 millardos de dólares y Argentina, a pesar de que pareciera que está muy cerca y que no podrá escaparse del default y con toda la crisis económica que presenta el país sureño, tiene un monto de reservas internacionales en la actualidad de 56 millardos. Y si nos comparamos con Noruega, no, pero con una economía petrolera similar a la venezolana, no tenemos 700 mil eso iba a decir, casi 800 mil millones de dólares. No tenemos opción de compararnos porque hablar del fondo petrolero de Noruega, de Arabia Saudí, bueno, la diferencia es tan grande y estriba esa gran diferencia por el tiempo histórico social que nos llevan esos países por delante, al cual nosotros nunca vamos a superar y quizás a igualar. Y no soy pesimista, es una cuestión de mucha realidad, de mucho cálculo. Sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de lo que vivimos actualmente. Teóricamente... y lo de siempre, Fidel. El tema de las reservas, como dijo David, todo lo que llega aquí desaparece. Sí, es un problema de finanzas totalmente desordenadas, improvisadas, donde no hay una mentalidad de ahorro, mucho menos de inversión. Una gestión de saco roto. Nosotros tenemos el problema de que el jefe de la Hacienda Pública Nacional es el presidente. Solo podemos resolver esto el día que la Hacienda Pública sea independiente. Que no obedezca a parámetros políticos. Y eso se agrava, como hemos conversado nosotros tantas veces acá, David, contigo, eso se agrava cuando estamos en un contexto de populismo clientelista político. La cultura política de la cultura nuestra, exactamente. Entonces, un gobernante con poder absoluto que maneja los recursos en función de qué hago con ellos que me reditúe votos o poder político para mantenerme en el poder. Ahí está el saco roto. Y realmente los resultados que tenemos, que vivimos y que se vive en la actualidad de la economía nacional no podían ser distintos, porque se apostó a que el país se iba a gobernar era a través de los partidos políticos, que la solución de los problemas de Venezuela era a través de la solución las elecciones, y eso es totalmente falso, ¿sí o no, David? Eso es equivocado. Claro. Un país se gobierna con instituciones independientes, bancos centrales, fondos de reservas.
son instituciones independientes de cualquier cambio político que haya en el país. Es la única forma de llevar una política adecuada de desarrollo. Así es, y a eso le agrego yo, David, que además de independientes sean técnica y profesionalmente manejados en función de hacer lo que tiene que hacerse. Eso es independiente. Y eso lo produce la independencia, ¿correcto? Porque si no, entonces se hace lo que se dice desde arriba y la cosa no funciona. Amigos, tenemos que hacer un corte. No se retiren, venimos rápidamente de nuevo para seguir con ustedes acá en Un Mundo de Economía. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy como punto candente las reservas internacionales de Venezuela, con un pico histórico en cuanto al descenso que han venido presentando. También está este descenso entre las sanciones. Aquí es muy importante retomar, hacer memoria, qué pasó con esos fondos de estabilización macroeconómica en los cuales fueron diseñados para ahorrar. El Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, que se organizó, se estableció en el gobierno del presidente Caldera en su gestión número 2. El Ejecutivo, sobre todo en este gobierno bolivariano, creó una estructura de 4 fondos en dólares que recibieron 187 millardos de dólares y 14 fondos en bolívares que han administrado el equivalente a 114,8 millardos de dólares, lo que quiere decir que el gobierno nacional tuvo más de 300 millardos de dólares entre fondos, en dólares y en bolívares. Pero ¿dónde está ese dinero? Y los 2 billones de dólares, billones de ingresos petroleros en 20 años. Solo un fondo independiente, técnicamente llevado, y tal vez en forma de fideicomisos en bancos de afuera, en bancos grandes de afuera. Eso sería bien interesante. Podría funcionar. Sí, es decir, que el dinero no entre, porque si no desaparece. Que no esté como aquí dice físicamente, David, porque entonces saco roto con eso. Totalmente. Muy interesante esto, David, que acaba de decir. Así no lo manejan las economías petroleras del Medio Oriente. Los fondos no están en esos países. No, están en instituciones bancarias fuertes. De primera línea del mundo. En el mundo. Y las inversiones van a compañías establecidas, dentro y afuera del país. Del país, por supuesto. Compañías, por ejemplo, inversiones saudíes en compañías saudíes. La única vez que Venezuela llegó a hacer algo parecido, aunque a muy pequeña escala, fue Citgo, que fue una buena inversión. Y las inversiones de la BBA Oil en Alemania, que eran de asfalto. Y Venezuela produce asfalto. Era para entrar en el mercado de producción de asfalto en Europa. Lamentablemente, también por una voluntad presidencial, la BBA Oil se vendió a un precio ridículo. Sí, al socio. La compró la British Petroleum. No, la compraron los rusos. Perdón, Ninas fue la que compró. Ninas. La que compró British Petroleum, la refinería. Por lo tanto, el Ejecutivo administró en fondos paralelos y también con mucha opacidad 302 millardos de dólares entre 2004 y 2016. Las finanzas de un país... Bueno, es que la opacidad está presente también dentro del contexto de las reservas internacionales, porque tenemos informaciones, el Banco Central no publica informes, no hay una opacidad hay una opacidad, todo es la voluntad política, está el hecho de que el presidente es el jefe de la hacienda pública y básicamente no hay regulación en el manejo de los fondos que se han creado. Los fondos desaparecen. Una pregunta, David, una inquietud que me surge a raíz de lo que estamos conversando. Se supone que hay
8.311 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no? Pero hay opacidad en el manejo del Banco Central y hay opacidad o oscuridad, hay neblina en los datos que se publican del Banco Central. En consecuencia, esto se intuye a nivel internacional, genera desconfianza y no se sabe entonces en realidad cuántas reservas son. Esto tendría o tendrá un impacto sobre el valor de la moneda, sobre el comportamiento del bolívar frente a las divisas internacionales. ¿Podría esto estar explicando en algún grado la devaluación que vivimos? Nosotros no vimos una devaluación, nosotros vimos un colapso de la moneda. Sí, O sea, ya no podemos hablar de devaluaciones, totalmente de acuerdo. O sea, básicamente no existe un colchón de reservas que sostenga la masa monetaria en Venezuela. Así de sencillo. Eso Y es lo que encima está le pasando. sumamos más bolívares, cada vez más bolívares, una masa monetaria de bolívares que va creciendo inorgánicamente, que se divide dentro de ese monto de divisas, que es lo que respalda el valor de la moneda. Entonces la moneda cada día vale menos. Ahí está. Por supuesto. Y las reservas no crecen porque no hay producción, las reservas no crecen porque no se está generando riqueza. Entonces, si no crecen las reservas, no se fortalece el valor de una moneda. Lo que siempre hemos dicho, y aquí lo estamos explicando también, el valor de una moneda refleja el comportamiento de la economía de un país, su sanidad o su enfermedad. Y la economía venezolana está enferma. Muy enferma. No, ya está prácticamente a punto de extinguirse, de fallecer, porque con un monto de reservas tan bajo, 8,3 millardos de dólares, nada más líquidas, dicen que 1 millardo, menos de 1 millardo. Entonces, ¿cómo asumir todos los compromisos, todos los pagos de lo que se importa, compromisos de deuda, y mucho menos tener un monto de reservas aceptable para estabilizar la moneda? Ahí lo está diciendo Divino. Ahí está el problema. Así de sencillo, eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que nos está pasando. Un país cada vez más pobre, más miserable, y todos totalmente acordonados, por no decir implosionados en la economía de la miseria. Ahora, tú hablabas, David, de que una forma de enfrentar esta situación, una opción rápida, sería acudir a los multilaterales, Fondo Monetario a la cabeza, para pedir, digamos, un paquete de auxilio para las reservas Un internacionales. crédito puente para recuperar las reservas. Correcto. ¿Este gobierno lo haría? Debería, La administración debería hacerlo. hacerlo. No lo ha hecho ni lo Pero quiere para hacer. recurrir a una solicitud de financiamiento a un multilateral o a un bilateral se requiere a través de un plan de ajuste severo. Porque se van a poner de ajustes condiciones. macroeconómicos, por supuesto que Porque sí. te van a poner condiciones, te están haciendo un préstamo. Por sobre todo la reducción y del gasto público, bueno, a través de una política fiscal restrictiva, contractiva, y revisar los subsidios. Ahí entraría sobre todo el de la gasolina. Así es. Y mientras tanto, como no se toman esas decisiones y la economía va como va, entonces lo que estamos viendo es un ejercicio sistemático de distracción, inventando cualquier cosa, Bien. planes naranjas y cosas por el estilo. David, como cada Caramba. martes, siempre el tiempo no es insuficiente, pero aquí estamos. Muchísimas Haciendo gracias. el esfuerzo, sí señor. Bueno, muchas Gracias, David, por ayudarnos a explicar algo tan difícil de explicar como el mare magnum de la economía venezolana. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Esperamos poder haber aportado algo para aclarar un poco este miasma que vivimos. Bien, y ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan una feliz tarde, buen provecho. Será entonces hasta mañana miércoles.